Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Juan David Castro Bedoya, soy estudiante de Derecho de la Universidad de AFIT en el primer semestre y el día de hoy les voy a hablar acerca de la pregunta que dice: ¿cuál es la posible discusión existente entre la discontinuidad o continuidad del derecho romano en la historia occidental? Vamos a comenzar, vamos a tocar varios puntos, a revisar ciertos argumentos para poder así responder de una manera clara y eficaz esta pregunta. Bueno, para comenzar vamos a tocar ciertos puntos expuestos por Monateri y ya posteriormente vamos a proceder con la explicación de por qué el sistema romano sí es continuo y por qué no es continuo, haciendo ese contraste entre las ideas. Tenemos que establecer la base que menciona que los sistemas jurídicos son amalgamas de otros sistemas jurídicos anteriores a los mismos, en la mayoría de los casos obviamente, como lo dijo Monateri. Por ende, la concepción jurídica de Occidente va a estar marcada por la concepción jurídica romana, teniendo esta última una influencia general en la elaboración de los sistemas jurídicos de Occidente como tal, por ende el nuestro. Sabemos que el Imperio Romano, dentro de su cavidad en su momento, cubrió grandes zonas a nivel mundial, zonas que, por ejemplo, en este momento tienen unos sistemas jurídicos que están basados según las tradiciones romanas que fueron establecidas en su momento. Y esto se da por tres razones fundamentales, según también como lo menciona Monateri. Primero, ¿por qué? Porque el derecho romano y los sistemas jurídicos romanos fueron los más acabados y los mejor fundamentados en su momento, dado a la grandiosidad del imperio y a la manera como el mismo se desarrollaba. Podríamos decir que la manera como se desarrollaban las leyes, por así decirlo, que regían el imperio en un sector mucho más privado que público, eran demasiado bien fundamentadas y demasiado bien acabadas. Segundo, es parte de la tradición de Occidente, las ideas romanas, como ya se había dicho, pues valga la redundancia en anterioridad. Y tercero, el derecho romano es un derecho que de una u otra forma se está autorrenovando para aplicarse al momento histórico donde se concede. Entonces, haciendo énfasis en lo anterior, podemos mencionar el último argumento, o para mí el segundo argumento y el más importante, de por qué sí hay una continuidad en el derecho romano. Y es que nosotros como estudiantes de derecho aprendemos el derecho romano no solamente por la importancia histórica que este tuvo y tiene actualmente, sino porque necesitamos el mismo como estudiantes para poder entender el funcionamiento de nuestros propios sistemas jurídicos. Porque si ya mencionamos con anterioridad que nuestro sistema está fuertemente relacionado con el sistema romano, no podríamos desprestigiar el estudio del sistema romano como tal. ¿Por qué? Porque entendiendo el sistema romano entendemos la aplicación de nuestro sistema jurídico. Si en las escuelas de derecho se da de una u otra forma el derecho romano como un punto importante y clave para la comprensión del derecho como tal, según donde se aplique, entonces evidentemente hay una continuidad y va a haber una continuidad. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender nuestro presente y nuestro futuro tenemos que tener en cuenta nuestro pasado. Entonces evidentemente sí hay una continuidad y esta continuidad se presenta, como ya lo mencioné, por la similitud en la terminología, la similitud en las instituciones y por el hecho de que nosotros como estudiantes y los profesores como enseñantes utilizamos el derecho romano como base para poder entender el derecho que de una u otra forma se aplica, en este caso el derecho colombiano, en el ámbito más civil que público. Bueno, y ahora para hablar acerca del posible argumento de la discontinuidad del derecho romano, este se basa en que de una u otra forma el derecho romano se termina en cuanto a su creación, no tanto a su aplicación, cuando cae el Imperio Romano como tal, y pues no hay una continuidad, por decirlo así, en el derecho, sino ciertas relaciones que evidentemente tienen que existir por la importancia que tuvo el derecho romano en su momento, que hoy también se vive. Refiriéndonos a uno de los argumentos
de la continuidad, acerca de la similitud en los términos o en las instituciones, podríamos mencionar que no hay una continuidad debido a que hay ciertos anacronismos en cuanto a la terminología y en cuanto a la similitud en las instituciones. Anacronismos en el sentido semántico, cuando nos referimos a la significación pues, de ciertas palabras. Un ejemplo muy sencillo de esto podría ser la significación, valga la redundancia otra vez, qué pena mencionarlo, de el término de personas. Nosotros hoy en día consideramos a las personas como esos neonatos que de una u otra forma nacen, y los romanos consideraban a las personas como aquellas que eran libres y no consideraban a las personas que efectivamente eran neonatos como esclavos o como los extranjeros como tales. Entonces este es el argumento básico que yo de una u otra forma expongo. No obstante, hay muchísimos más acerca de la descontinuidad. En conclusión y para finalizar, entonces, dando respuesta a la pregunta de cuál es la discusión existente entre la discontinuidad o la continuidad del derecho romano, podríamos decir que la discusión se basa en el punto clave de por qué puede ser continuo o por qué puede ser discontinuo, y podemos referirnos desde una perspectiva romanista a los argumentos dados por la continuidad, y desde una perspectiva, por decirlo así, o catalogándola así como antirromanista, de los argumentos dados de la discontinuidad. Tenemos que mencionar que esta discusión existente es un tema netamente subjetivo, está a discreción de cada quien. No obstante, personalmente quiero hacer la salvedad de que el derecho romano es importante sin importar haya sido continuo o sea continuo o no sea continuo o no haya sido continuo. Muchas gracias.